Pues vamos así como están sobre sus pies, vamos a ir a la escritura, la porción de la escritura que sentimos de parte de Dios, compartir algo en base al libro de los Salmos, capítulo 90. Salmos capítulo 90 o Salmo 90, como usted quiera llamarlo, es válido cualesquiera de las dos formas. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Si no trae Biblia, ya acérquese con alguien. Posiblemente ya esté aquí trabajando las pantallas, se está reacondicionando todo el sistema, mis hermanos, ¿verdad? Ya que por muchos años el cuarto de arriba se estuvo usando para las grabaciones aquí de lo que estaba pasando aquí adentro, ¿verdad? No, lo local. Ahorita, ¿verdad? Se está reinstalando ahí para hacer las transmisiones ya más en general en las redes sociales, y pues todos esos movimientos de cables, todo eso, hermanos, oremos por nuestros jóvenes, ¿verdad? Que Dios les dé la sabiduría para que todo quede bien y que no estemos batallando, sobre todo los músicos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a leer el Salmo 90 todos juntos de una forma alternada, respetando los puntos, las comas, para que salga una lectura preciosa, mis hermanos. Aleluya. Dice la letra la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Los arrebatas como torrentes de aguas que son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declina a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para cortar con tus siervos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Diga conmigo la última frase: sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Así, dando un gloria a Dios, pónganse cómodos en su lugar, mis hermanos. Nos separan 45 minutos de la mediodía, de la hora de concluir este servicio. Vamos a tratar de usar bien estos minutos, hermanos, de su amable atención. Y si el Señor, hermano, pues determina otra cosa, pues nos sujetamos a la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero el tema del día de hoy, mis hermanos, vamos a llamarle de una forma así, muy, muy sencilla, en base al versículo 17. El Señor confirma la obra de nuestras manos. Gloria a Dios. Dígalo conmigo: Señor, confirma la obra de nuestras manos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos deseamos que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea aquí en el santuario, sea fuera de este lugar, sea confirmado de parte de nuestro Dios? Todo lo hacemos para Él, lo poco, lo mucho, lo hacemos, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Y yo estoy seguro que lo que hacemos, lo hacemos con entendimiento. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque sabemos que el Señor merece lo mejor. El viernes se nos estuvo enseñando, gracias por el agua, hermano, le pague. El viernes se nos estuvo enseñando al respecto, mis hermanos, que el Señor debe ser la prioridad, debe estar adelante de todo lo que nosotros determinamos. Mayormente a principios de año
a principios, hermanos, donde nos ponemos metas, donde establecemos, hermanos, quizá algunas promesas, algunos propósitos, pues siempre tiene que ir el Señor por delante para que veamos, hermanos, el buen resultado de las cosas. Y en esto pues no queda, hermanos, fuera la vida de los grandes siervos de Dios, aquellos que ya con anterioridad, hermanos, sirvieron al Señor dentro de su tiempo, dentro de sus limitaciones, pero que trataron de hacerlo mejor para la gloria de Dios nuestro Señor. Y en este Salmo 90, que es un salmo el cual se le atribuye a Moisés, es un salmo de solamente 17 versículos. No es un salmo muy extenso, no es un salmo muy corto tampoco, pero sí es un salmo que tiene una grande profundidad, porque a principio de cuentas trata con la eternidad de Dios nuestro Señor. Todos nos movemos, hermanos, en base a los tiempos, pero Dios nuestro Señor, hermanos, no lo podemos limitar ni a tiempo, ni a espacio, ni a distancia, porque su presencia, hermanos, llena, satura todo cuanto existe, y aún lo que no conocemos, hermanos, la presencia de Dios nuestro Señor llega hasta los lugares más remotos, los lugares más desconocidos. ¿Por qué? Porque Él es el Creador y Él es el Todopoderoso. Por eso cuando lo escribe allá en Apocalipsis, aquel visionario, hablando acerca del Señor, mis hermanos, declara que tú eres el Alfa y el Omega. Señor, tú eres el Alfa y el Omega, tú eres el principio y el fin, aleluya, el que es, el que era, el que ha de venir. Y luego termina concluyendo como una firma: el Todopoderoso, gloria a Dios, el único que tiene un poder absoluto, gloria a Dios, aquel que no recibe, hermanos, poder de otra forma, otra extensión o de otra dirección, sino que Él es en su totalidad todopoderoso, bendito su precioso nombre. Por eso el hablar, hermanos, de este primer versículo nos llevaría tiempo poder ahondar a la profundidad, como declara el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuánto tiempo se lleva cada generación, hermanos? Algunos aquí ya vamos ya sobre nuestra segunda y quizá otros sobre su tercera generación, pero dicen los conocedores en la materia que son 40 años de generación en generación, y lo vemos aquí plasmado en lo que declara este varón de Dios, ya que el Salmo 90 así lo subraya: oración de Moisés, varón de Dios. ¿Cuántos varones de Dios sabemos en esta mañana, mis hermanos? Bendito, alabado sea el Señor. Y luego dice: antes que naciesen los montes y formarse la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Esa es la eternidad de Dios nuestro Señor, y esa contemplación la hace este siervo llamado Moisés, la hace de una forma panorámica para poder, hermanos, desplazar lo que en el propósito de su corazón debe de estar también el nuestro, gloria a Dios. ¿Cómo dijimos que se va a llamar el tema en este día, mis hermanos? Señor, confirma la obra de nuestras manos. Sí, hasta ahí enfrente, hermanos. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Este varón llamado Moisés, hermanos, había vivido 40 años en el palacio del faraón, como el príncipe de Egipto, como el hijo de la hija de Faraón. Ahí él tuvo la oportunidad de atender su estudio, su preparación en las universidades de su momento, de las más altas niveles, a saber, hermanos, de la cultura egipcia, que en su momento era aquella potencia mundial prácticamente, que no había ejército más poderoso sobre la tierra, sino a saber el ejército de Egipto, que era el ejército de Faraón. En ese ambiente se desarrolló la vida de ese jovencito, la vida de ese niño, la vida de ese adulto, que llegado a los 40 años, su vida tomó otro curso totalmente diferente a la crianza que había recibido, para ser quizá un gran estadista, para ser un hombre de grande influencia, para ser algo importante alrededor del mundo conocido hasta ese tiempo, hasta esa época. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hay alguien que está en el propósito de Dios nuestro Señor, va a ser removido aún quizá aún de sus mismos pensamientos, va a ser removido quizá aún de sus mismos planes, porque el Señor ha de cumplir sus propósitos con nosotros, que nos tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual no se le haga raro que de pronto usted se encuentre en un lugar como este, oyendo palabra de Dios. Quizá usted llegó a esta nación, llegó a este país con otros planes, o nació aquí en estas tierras
con otros pensamientos, pero dice la Escritura que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos de nuestro Dios son pensamientos de bien y no de mal. Si lo cree, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Recibe la gloria y le recibe la honra. Gloria a Dios. El Salmo 90, mis hermanos, tiene un trasfondo de una grande plegaria. Gloria a Dios. Cuando nos allegamos al Señor con un corazón contrito y humillado, mis hermanos, el Señor quebranta los corazones, porque quizá Él pone palabras en nuestros labios que nosotros ni siquiera las entendemos, pero ahí, hermanos, se cumple lo que dice la Escritura, que quizá, hermanos, el Espíritu que conoce nuestro sentir hace que aún exclamemos en esa intimidad, llamándole a nuestro Padre Celestial, Abba Padre, que es una expresión muy cercana, muy íntima, que solamente se puede declarar de un hijo hacia un padre. Aleluya. Y ahí está este varón de Dios en medio de esa oración, haciendo una plegaria profunda que salía de dentro de su ser. Hay algo muy precioso que el Señor ministraba a mi corazón, que estaremos compartiendo en este día, este principio de año, a menos de 2 semanas del 2024. Cómo debe de vivir nuestra vida bajo esa unción, mis hermanos, en la presencia del Señor. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar, sino a saber, hermanos, bajo esta forma de que el Señor nos vaya confirmando. Gloria a Dios, que el Señor nos vaya confirmando. Mire, una cosa que muchos de nosotros dependimos no hace mucho tiempo era de la información cuando salíamos fuera de la ciudad, o quizá aún mismo dentro de la ciudad. Dependíamos de la información de alguien, de terceras personas, quizá de la autoridad, o quizá de algún lugar ahí de información, si vamos en el camino correcto. Y nos parábamos a la orilla, nos orillábamos, preguntábamos, este camino nos lleva a tal lugar, o estoy buscando estas instalaciones, estoy en busca de esto o del otro, y nos daban la orientación, algunas veces correcta, otras veces a medias, pero nos daban la orientación para que siguiéramos adelante, y aquello que se nos daba lo agarrábamos como una confirmación. Y quizás hasta regresábamos contentos al carro, con los pasajeros, con la familia. Parece que vamos bien, vamos a seguir adelante, aleluya. Hermanos, en el Señor no estamos para perder el tiempo, gloria a Dios. Necesitamos que el Señor vaya confirmando nuestro caminar, vaya confirmando que vamos en el camino correcto. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Cada día es un esfuerzo para hacer lo que debemos de hacer para la gloria de Dios nuestro Señor. Si lo estamos haciendo verdaderamente de todo corazón, todo conlleva un esfuerzo. Si lo estamos haciendo quizá al ahí se va, pues quizá no tenga mucho que batallar con eso, hermanos. Pero cuando está consciente de la vida cristiana, del temor que debe de haber en nuestros corazones, aún al llegarnos delante de Él a su casa, el poder entrar en ese ambiente de adoración, hermanos, conlleva un esfuerzo. Desde antes de salir de nuestra casa ya nos encomendamos a Dios. Señor, este día es de culto, te lo consagro, llevo una ofrenda, llevo un presente, llevo una alabanza. Yo quiero, Señor, que usted lo reciba, que suba hasta el tercer cielo. Yo no voy a perder el tiempo, porque si se trata de perder el tiempo, hay muchos lugares donde perder el tiempo, pero en el Señor no hay tiempo perdido. Por eso qué importante es pedirle al Señor esa confirmación. Confirma, Señor, la obra de mis manos, aleluya. Con las manos, mis hermanos, laboramos, con nuestras manos alabamos al Dios vivo. Con nuestras manos estrechamos al hermano, a la hermana, al siervo, a la sierva. Con nuestras manos, hermanos, nos alimentamos, llevamos la provisión a nuestra casa. Somos de bendición a segundas o terceras personas. Pero, hermanos, si hay algo de grande valor, es la obra que hacemos para la gloria de Dios nuestro Señor, aleluya. Y para esto nos sirven nuestras manos, aleluya. No tan solo para aplaudir, sino también para ser de bendición a otros. Alábele que Él vive. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Se merece lo mejor de nosotros. Por eso vuelvo al punto de que aquel hombre que llegó a los 120 años, mis hermanos, 120 años de vida, tuvo, hermanos, la capacidad de visualizar, de contemplar de una forma panorámica la existencia del ser humano. Porque cuántas personas se van de este mundo a muy tierna edad,
¿Cuántas personas a la mitad de la carrera, apenas a la etapa de la mitad de la vida, del medio siglo, ya llenos de achaques, de enfermedades y sin mucha esperanza de vida, mayormente llegando a la tercera edad? Pero Moisés, varón de Dios, llegó a los 120 años. ¿Cuántas generaciones conoció aquel gran siervo? Sino menos de 3 generaciones. Vio nacer a sus hijos, a los hijos de sus hijos y aún a sus hijos de los hijos de sus hijos. Mire qué grande privilegio, mis hermanos, el hombre, la mujer que andan en rectitud, en la voluntad de Dios. Hermanos, hay esperanza de que disfrute no tan solamente de sus generaciones, sino que aún se goce de mirar la mano del Señor a favor de todos ellos. Por eso, qué bueno que estamos, hermanos, en el camino correcto. Señor, confirma, Padre bendito, la obra de mis manos. Gloria a Dios. Señor, confírmalo y dame testimonio que voy por el camino correcto. Gloria a Dios. Por eso el versículo siguiente sigue reflexionando diciendo en el 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse en hijos de los hombres. Y aquí viene una reflexión: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imagínense si nomás para contar 100 años, hermanos, se tarda un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 70, 90, 98, 99, 100. Hermanos, ahora 1000 años, hermanos. Pues al salmista, perdón, a Moisés le es, hermanos, revelado que es solamente como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche delante del Señor, mis hermanos. Porque en el Señor no hay límites de tiempo, mis hermanos. Dios nuestro Señor es eterno y eso lo entendió Moisés y nos lo hace, hermanos, saber a nosotros plasmado en este salmo, Salmo 90, Salmo de Moisés, diciendo el versículo 5: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Gloria a Dios. Dice el versículo 7 y el 8: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Gloria a Dios, gloria al Señor. Todo esto, mis hermanos, lo declaraba Moisés con el conocimiento de causa. Él sabía de lo que estaba hablando. Qué importante, mis hermanos, hablar de lo que el Señor nos da el entendimiento. El mismo Cristo de la gloria lo declaró en aquel diálogo precioso que tuvo con Nicodemo, diciéndole: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No podemos hablar, hermanos, de lo que no estamos conscientes, mucho menos de lo que no hemos vivido. Pero si hemos tenido una experiencia con el Señor, de eso hablamos, mis hermanos. De eso hablamos. Por eso nuestra vida debe ser una vida de testimonio. ¿Por qué? Porque vamos compartiendo del poder de Dios nuestro Señor, de lo que hemos experimentado. Es bonito hablar del testimonio de otros cuando hemos visto los milagros en otras personas. Pero, hermanos, qué especial es cuando nosotros mismos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, que con nadie nos lo contó, nadie nos lo platicó. Es algo que nosotros vivimos y que donde quiera que digamos la historia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es la misma versión, no hay otra segunda o tercera versión, va a ser siempre la misma versión, porque es lo que nos consta, porque fue lo que vivimos y ahora es lo que compartimos, el poder de Dios en nuestras vidas. Pues bien, sigue diciendo, mis hermanos: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Una realidad, mis hermanos, verdaderamente en nosotros muchas veces quizá haya todavía el ánimo, todavía el deseo de hacer las cosas que hicimos en nuestros años mozos o en nuestros años de juventud, hermanos, pero la realidad es que nuestro cuerpo se va desgastando. Ya no es la misma energía, ya no es la misma fortaleza, ya no es el mismo aguante, se va acabando, mis hermanos, se va acabando aquello, porque somos seres frágiles, somos seres mortales y tenemos un día que darle tributo a la Madre Tierra.
Un día, hermanos, se tiene que cumplir lo que está establecido desde el principio de los tiempos. Del polvo fuimos tomados y al polvo seremos tornados. Y esto se cumple en el propósito, en el plan de Dios nuestro Señor. Ciertamente a veces hay quienes apresuran su muerte. Hay quienes la apresuran por situaciones que son involucrados en su juventud, en su adolescencia, problemas que se acarrean a veces las mismas personas, hermanos, pero en el plan de Dios nuestro Señor es que el hombre y la mujer sean fructíferos hasta esa etapa de su vida, y luego como que da una extensión todavía hasta los 80 años, da una extensión, pero aclara que con mucha molestia, con mucho trabajo, ya no se para con la misma fuerza de ahí de su lugar. A veces quizá necesita un apoyo por ahí de otro asiento de enfrente o de alguien más que lo levante. Ya le llegan dolorcitos, a veces por un lado, a veces por otro, porque ya no es la misma. Ya va cambiando todo el sistema del cuerpo. A veces ya se entran en problemas por ahí de índole, hermanos, mental, que a veces no sabe si ya comió o si no ha comido. A veces quizás apenas se levantó de la mesa, ya quiere que le vuelvan a servir, y ya empieza un desorden en la vida de la persona. Gracias a Dios por los que todavía después de los 80 están conscientes en sus 5 sentidos, y que el Señor les ha guardado, les ha dado la fuerza, la energía para llegar aquí a la casa de Dios nuestro Señor por su propio pie. Y esto lo vemos, hermanos, como algo extra de bendición que el Señor le quiere dar a cada uno, a quien quiera hacerlo. Pero por lo pronto así lo visualizaba el varón de Dios, a saber Moisés, porque sigue diciendo en la parte final: con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Gloria a Dios. Él lo miraba desde el punto, hermanos, de la separación del cuerpo del alma, que llegará el día, mis hermanos, en que vendrá ese momento en el que hay que partir de este mundo, y entonces hay que volar a la eternidad. El cuerpo, hermanos, la materia, vuelve al polvo de la tierra, pero el alma, hermanos, va a un lugar especial. Y el espíritu, allá donde el Señor lo dio. Aleluya. Entonces, todo este ciclo, mis hermanos, lo pudo contemplar Moisés. Y lo deja aquí para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento, para que nadie, hermanos, tengamos una excusa de las cosas que están pasando alrededor nuestro. Bien, estamos dándole una pequeña introducción al tema, mis hermanos, para entrar al punto del tema de la referencia, porque dice el 13: vuelve tú, Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. En medio de todo ese proceso, Moisés, que de pronto se me cruza con David, porque los salmos generales son de David, gloria a Dios. Moisés, hermanos, reconoce la dependencia de Dios nuestro Señor para su vida. Lo reconoce y lo pone por delante en todas las áreas, en todos los aspectos de los cuales él había ya sido ejercitado. No hay registro, o al menos no logré, hermanos, encontrar de pronto en qué tiempo, bajo qué circunstancias se escribió este salmo, en qué etapa de la vida de Moisés. Simple y sencillamente aplica para todos los tiempos, porque estas son verdades eternas, lo que Dios le manifestó a Moisés. Pero ahora aquí está ese punto importante en lo cual hacemos énfasis, donde dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, y sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confírmalo, Señor. Gloria a Dios. Cuando andamos en la luz del Señor, mis hermanos, nuestra vida sufre un cambio radical. No estamos, hermanos, en esto mitad adentro y mitad afuera, o mitad en luz y mitad en oscuridad. El Señor declaró en San Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos seguimos aquí al Señor, mis hermanos? Somos seguidores del Cristo de la gloria, de nuestro Señor Jesucristo, del que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, del que pagó, hermanos, nuestras cuentas allí en esa cruz, y que aparte, por si fuera poco, nos perdonó nuestros pecados y nos dio parte y suerte entre los santificados. Pues bien, ciertamente, hermanos, andar en esa luz
no permite, mis hermanos, que haya el más mínimo vestigio de oscuridad. Nuestra vida tiene que ser transparente, mis hermanos, así como este lugar está iluminado. Y hermanos, gracias a Dios, hermanos, por que tenemos este beneficio. Tenemos un lugar, hermanos, donde día tras día nos reunimos y tenemos los servicios, hermanos, disponibles para hacer el trabajo del Señor aquí en este lugar. Pues bien, y si no hubiera luz, ciertamente, hermanos, pues tropezaríamos. En ocasiones, ya cuando andamos cerrando, apagando todo, a veces hasta una silla por ahí se nos atraviesa en el camino o algo que no logramos ver de pronto delante de nosotros. Pero cuando está iluminado, hermano, no hay excusa de decir, es que no me di cuenta. Quizá nos distrajimos, ¿verdad? O quizá, hermanos, ignoramos algo y por medio de ese algo pasó por allí algún accidente. Pero en el Señor no tiene que haber esas cosas, mis hermanos, porque el Señor va iluminando nuestro camino. El salmista David en el Salmo 27 dijo que el Señor era la luz y su salvación. Dice, ¿de quién temeré? Aleluya. Y lo que más dice, la fortaleza. ¿Y qué más? ¿De quién era atemorizarme? Gloria a Dios. Si el Señor es nuestra luz, hermanos, no tenemos por qué tener temor como cuando estábamos pequeños, que le temíamos a la oscuridad, o quizá aún en la vida de adulto, por algunos complejos, algunos traumas, que todavía le den miedo estar en lugares oscuros. Hermanos, aunque el lugar que donde esté usted o esté yo en un lugar muy oscuro, si la luz del Señor está en su corazón, no hay nada que temer, hermanos. No hay nada que temer, porque el que está con nosotros, mis hermanos, Él es el que dijo, sea la luz, y fue la luz, aleluya. Y no tan solo la luz de las grandes luminarias, sino también la luz que habría de venir a alumbrar los corazones. Esta era la luz, hermanos, la cual anduvo en este mundo. Y dice San Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito, el Hijo de Dios, aleluya. Aquí está el Señor con nosotros, mis hermanos. Aquí está el Señor en la esencia de su Santo Espíritu. Es el que viene y trae ese calor a nuestros corazones. El frío, hermanos, que nos rodea, lo mitigamos con alguna ropa, con alguna actividad, movimiento, hermanos, pero el frío del alma, ese lo quita mi Señor, hermanos, cuando viene y alumbra nuestros corazones, cuando enciende esa llama, cuando enciende, mis hermanos, esa lumbre permanente dentro de nosotros. Que pasen los años, pasen, hermanos, el tiempo que pase, usted y yo seguimos fervientes, porque lo que recibimos no fue para un corto de tiempo, no fue para ver qué pasaba, no fue para ver si sucede o no sucede. Hermanos, lo que el Señor hizo en nuestros corazones, en nuestras vidas, lo hizo permanentemente para siempre, y de eso le damos gracias a Dios, le damos la gloria, le damos la honra por su amor tan grande y por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Aleluya, bendito sea nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Por eso sigue diciendo, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, aleluya. Todo lo que se haga en oculto, mis hermanos, va a ser manifiesto algún día, gloria a Dios. Qué tremendo, mis hermanos, qué hermoso que aquel que hizo el bien, que aquel aún en lo secreto, aún, hermanos, en lo oculto, hizo una buena obra. Hizo algo que nadie se dio cuenta. Pero, hermanos, dijo el Señor que lo que hicieres en secreto, Él te recompensará en público. Que donde menos usted se imagina, donde menos piensa, el Señor allí, mis hermanos, lo honre dando testimonio de la obra suya. Gloria a Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que en esto sean también edificados otros. Y esto es bonito, mis hermanos. La Escritura dice, alábete el extraño. Alábete el extraño y no tu propia boca. A veces nos podemos llenar la boca, hermanos, de todas nuestras glorias y de esto y del otro, y por no poner más ejemplos, que hay muchos, hermanos, ¿verdad? Pero qué mejor es que sea el extraño, hermanos, que sea alguien que ni siquiera nos imaginábamos que nos volveríamos a topar en la vida, pero que está allí recordando aquel acto que usted hizo a favor de él o a favor de su familia, aquello que usted hizo precioso, que en su momento quizá para usted no tuvo mucha relevancia, pero que sí fue algo de mucho valor para la otra persona. Así es como trabaja el Señor, mis hermanos. Las cosas pequeñas, por muy simples que parezcan, aún dice un vaso de agua dado un sediento, hermanos, no quedará sin recompensa. Entonces servimos a un Dios, hermanos, a un Dios de grandezas, pero también de pequeñeces. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso, hermano Daniel? Gloria a Dios. Hermanos, porque el Señor no deja pasar nada.
No deja pasar nada, aún lo más pequeño, el Señor lo toma en cuenta. Por eso no se prive cuando se trata de bendecir, aunque sea en pequeña proporción, hágalo con todo el corazón, aleluya. El Señor conoce el deseo suyo, el Señor conoce su capacidad y el Señor sabe también que usted desea hacerlo con todo su corazón. Por eso aquel gran siervo, hermanos, llamado Moisés, miraba quizá ya en el ocaso de su vida. Repito, no sabemos en qué etapa se escribió este salmo, pero quizá vamos a pensarlo así, ya en el ocaso de su vida, contemplaba que ya estaba terminando la oportunidad de poder obrar en el Señor. No todos los tiempos son iguales, mis hermanos. Ahorita tenemos donde reunirnos, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos sistemas, hermanos, aquí mismo dentro de aquí de estas instalaciones, hermanos, de lo que aquí sucede en otra parte del mundo. Quizá nos están viendo, ni se imagina quiénes, en dónde, gloria a Dios, porque así está ya la tecnología hoy en día, gloria a Dios, y gracias a Dios por ello, hermanos. Pero qué importante que en medio de esto nosotros podamos hacerlo todo confiando en el Señor. Que lo que hagamos le dé la gloria y le dé la honra a nuestro Salvador. Porque para Él lo hacemos, hermanos. Por Él nos reunimos y claro, disfrutamos la convivencia con nuestros hermanos amados, con los que militamos ya por algunas décadas. La disfrutamos con sus familias, pero más debemos de gozarnos, hermanos, de sentir y experimentar el gozo de nuestra salvación, la presencia del Espíritu Santo de Dios y que sobre todo Él confirme las obras de nuestras manos. Aleluya. Repito, Moisés ya miraba llegar al final, ya no iba a haber oportunidad de seguir obrando. La tuvo en su momento, tuvo toda su capacidad, tuvo todas sus cualidades, todas sus virtudes, todo lo que pudo haber usado Moisés. Aún voy a decirlo, sus dones, sus talentos, sus riquezas, todo lo que pudo lo invirtió para la gloria de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero, hermanos, todo se termina en esta vida. Todo se termina en esta vida, hermanos, gloria a Dios. Pero lo que se hace para el Señor, hermanos, eso no perece. Eso trasciende a la eternidad, aleluya, gloria a Dios. Por eso no limitemos cuando hay ese ánimo nosotros para ir a apoyar una actividad, para extenderle la mano al necesitado, para hacer un trabajo en la obra de Dios nuestro Señor. No importa de qué índole sea, hermanos. Voy a usar un ejemplo quizá no muy apreciado por muchos, quizás hasta de ir a limpiar los baños, hermanos, que es parte también de las necesidades humanas, que esos lugares estén limpios, estén aseados. Pues que quizá le toque ese trabajo, hágalo con alegría. Quizá el día de mañana le toque estar al frente trayendo la palabra. Quizá el día de mañana le toque a la hermana estar preparando alimentos para los santos. O sea que lo que haga usted y yo, mis hermanos, para el Señor, esto va a ser, hermanos, grandemente recompensado. Por eso necesitamos que el Señor confirme la obra de nuestras manos. Bendito nuestro Dios. Que no nos domine, hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento de yo por qué, si yo aquí ya tengo muchos años. Que lo hagan otros, los que van llegando. Hermanos, si el Señor le ha dado a usted algo, valorícelo. Hágalo, hermanos, así con integridad, con ese orgullo sano en el Señor y con ese agradecimiento de estar sirviendo en la obra del Dios nuestro Señor. Y el Señor no se queda con nada, mis hermanos. Él no se queda con nada. La protección de Dios nuestro Señor es permanente en nuestras vidas, en nuestras familias, mis hermanos. Y dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de nuestra vida, aleluya. Y en la casa del Señor morarás por largos días. Oiga, qué mejor lugar que estar en la presencia del Señor, que poder tener la libertad de congregarnos, de poder gozarnos, hermanos, día tras día, culto tras culto, con diferente enseñanza, diferente predicador, diferentes cantos, diferentes grupos musicales. Es más, si voy a incluir hasta diferentes platillos allá en el comedor. Ahora parece que las de Sinaloa están haciendo algo sabroso por allá. No es publicidad, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que va a estar algo rico por allá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que debe haber contentamiento en nuestro corazón por todo lo que el Señor ha hecho. Porque cuando nos vayamos de este mundo, ahí ya no va a haber afán, ya no va a haber industria, ya no va a haber trabajo, ya no va a haber nada, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 14, por si alguien está tomando nota, por si alguien por allí quiere subrayarlo en su Biblia y lo aprenda de memoria, porque es un versículo muy precioso. Yo se lo puedo decir de memoria, pero lo vamos a leer, hermanos, para que salga mejor. La memoria a veces nos falla,
pero la lectura, hermanos, tiene que ser como está escrita. Dice el versículo 13 del capítulo 14 del Apocalipsis: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Dígalo conmigo: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sí, así su Biblia, hermanos. Sus obras con ellos siguen. Aleluya. Ahí aparecen, hermanos, dos palabras que de pronto pareciera un pleonasmo, le llaman en los términos gramaticales: los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Cuando hablan esos términos, está hablando de los que morimos para el mundo, mis hermanos. Es que nuestra vida ya le pertenece al Señor. Ya nuestra mente, hermanos, todo lo que nosotros, hermanos, pudiéramos reclamar como nuestro, ya le pertenece al Señor. Aún nuestras obras deben ser enfocadas siempre a engrandecer la obra de Dios nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos compró con su sangre preciosa. Y Él está consciente de que tenemos necesidades, tenemos responsabilidades, tenemos familia. Claro que el Señor está consciente, mis hermanos. Pero todo lo que esté a nuestro alcance hacer, hermanos, para engrandecer el reino de Dios, hay que hacerlo ahorita que estamos en vida, mis hermanos. Hay que hacerlo ahorita que todavía, mis hermanos, se puede todavía aumentar allí en el libro de la vida. Porque al Señor, repito, no se le pasa nada. Por eso dice la parte final de este texto: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si algo nos va a seguir al final de nuestra vida, hermanos, van a ser nuestras obras. ¿Qué fue el testimonio de aquella mujer llamada Tabita? Cuya traducción, hermanos, era Dorcas, o quizá Dorcas, Tabita. Cuando Tabita, hermanos, estaba en vida, las hermanas conocen estas historias mejor, yo creo. Cuando Tabita estaba en vida, ella hacía túnicas para los santos, hacía túnicas, hacía vestimenta para el pueblo, para los hijos de Dios nuestro Señor. Pero llegó el tiempo en que fue llamada ya por el Señor, terminó su tiempo de vida y el Señor la llevó a su presencia. Entonces todo el pueblo, especialmente las mujeres, dice que se lamentaban la muerte de Tabita. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque les había dejado un buen legado, les había dejado un buen ejemplo, les había dejado un buen testimonio. Ahí estaban dando testimonio de sus obras. Y dice que andaba por ahí en la región, ahí en la región de Jope, andaba ahí el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Y dice que lo mandan traer hasta allá a la casa de Tabita, para que quizá, hermanos, a los acompañar en el funeral o hiciera, hermanos, allá alguna oración, hermanos. Pero el Señor honra a los que le honran, porque había algo grande que iba a pasar allá, mis hermanos, en alguien que había hecho una cantidad de buenas obras, gloria a Dios, alguien que se había distinguido, alguien que era de buen testimonio e incluso de inspiración para el resto del pueblo. Lo vemos rápidamente, mis hermanos, ya que el tiempo se me está agotando. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a ver a la altura del versículo 31 en adelante. Bendito nuestro Dios. 9:31 dice, hermanos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía muchos años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aleluya. Aquí empieza la historia de Dorcas, hermanos, que es Tabita. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en cuántas obras, hermanos? En buenas obras y en limonas que también hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó, ¿y qué más? Y murió.
Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, le levantó. Entonces, llamando los santos a las viudas, ¿qué pasó? La presentó viva. Aleluya. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bien, qué preciosa historia, mis hermanos. Tabita había enfermado, hermanos. Había enfermado, y quizá no era una enfermedad de muerte, pero era necesario que se glorificara el Señor en aquel lugar, mis hermanos, porque allá había muchas almas que habían de creer al Señor después de este acontecimiento. El testimonio de todo siervo, de toda sierva, mis hermanos, siempre va a impactar. Siempre, hermanos, va a ser también digno de imitarse. Va a ser un legado que va a quedar a la iglesia del Señor aún a través del tiempo. Y tal era el caso de Tabita, que aún allí muerta, las viudas rodeaban la sala, lloraban, se lamentaban la muerte de su hermana. Allí, hermanos, mostraron a Pedro las túnicas, los vestidos que les hacía cuando ella estaba viva. Lo que no se imaginaban era que el poder de Dios nuestro Señor, por medio del apóstol Pedro, la iba a levantar, hermanos, una vez más, para que ellos siguieran disfrutando del gozo de tener su hermana con ellas. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Y así, hermanos, como esto, podemos encontrar otros ejemplos en la palabra de Dios nuestro Señor. Ejemplos tales de grande importancia, de cómo Dios obra en medio de todas las circunstancias, aun aquellas que parecen, hermanos, totalmente ya adversas o que ya no tienen remedio. El Señor, hermanos, transforma las cosas aún imposibles, Él las hace posibles. El apóstol Pablo, hermanos, ya casi concluyendo en esto, me quedan 5 minutos, gloria a Dios. El apóstol Pablo fue también, hermanos, de grande inspiración en todo este trabajo que estamos mencionando. El apóstol Pablo fue incansable en el trabajo misionero. Por medio de él se llenó, hermanos, toda Asia de la predicación del evangelio. De decir toda Asia, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, dentro de un término permitido en la gramática, ¿verdad?, una forma de exageración, porque pues no vamos a decir que todos en Asia se convirtieron, pero se levantaron muchas iglesias en el Asia, hermanos, por medio del trabajo del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba haciendo este trabajo del Señor, no crea que él era recibido como ahora recibimos a muchos de los consiervos y los atendemos y les damos su lugar a nuestra capacidad, sino en algunas partes, hermanos, con el rechazo total de las gentes, aún bajo amenazas de muerte, aún bajo peligros, aún, hermanos, bajo situaciones extremas. Este hombre de Dios seguía adelante porque él sabía que tenía que seguir obrando en el Señor. No había tiempo, no había lugar en el cual el apóstol Pablo reposara. ¿Por qué? Porque él sabía que su tiempo era poco, era corto, y tenía que seguir produciendo para la obra de Dios nuestro Señor. En la primera carta a los Corintios, mis hermanos, primera carta a los Corintios, vamos a leer ahí 2 versículos solamente, o 2 escrituras, mejor dicho. En el capítulo 9, gloria a Dios, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, les cuestiona acerca de una situación que estaba en controversia. La tal era esta: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Aleluya. Esto era lo que el apóstol, hermanos, presentaba dentro de la controversia que existía en su momento acerca de su persona. Porque dice el versículo siguiente: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahí sigue diciendo, verá, todos los derechos como apóstol y como siervo de Dios, y no como reclamo ni como reproche, sino únicamente para ubicarlos quién era él verdaderamente. Gloria a Dios.
Pero esto era para que el nombre del Señor fuera glorificado en la vida de Pablo, mis hermanos. Y luego los menciona y los pone en una posición que no tenían ellos escapatoria. Dice, porque vosotros son el sello de mi apostolado. Vosotros, ustedes que cambiaron de una vida vana, de una vida de miseria, de una vida de idolatría, de maldad, de pecado, ustedes son el sello. Eran la carta de presentación del apóstol Pablo cuando quizá llegaba a otras regiones, hacía referencia de la iglesia de Corinto. Allá en Corinto se levantó la obra de Dios nuestro Señor, allá está perseverando, allá están los hermanos también peleando la buena batalla. Entonces no había argumento en contra de lo que el apóstol Pablo pudiera decir, pero en otra ocasión con mucha tristeza como que les reprocha el apóstol Pablo diciendo, temo que haya trabajado en vano en vosotros. Yo creo que si hay una cosa que el verdadero siervo de Dios, hermano, le pesa, le entristece, es cuando mira que van pasando los años, que ha dejado los mejores años de su vida, a saber su juventud, su salud, en un trabajo, en una obra, haciendo, hermanos, lo que Dios nuestro Señor puso en su corazón, y que mira de pronto como que aquello se desmorona. Aquello que estuvo allí por 10 años, por 20, por 30 años, quizá aquella familia, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, y de pronto como que ya no quiere caminar, como que ya no le interesa la vida cristiana, como que ya no quiere ser parte de lo que Dios nuestro Señor le dio testimonio, que estaba respaldando, que estaba aprobando, que estaba, hermanos, incluso confirmando que estábamos en el lugar correcto. Qué triste para el apóstol Pablo, mis hermanos, mirar las actitudes en la iglesia de Corinto, una iglesia, hermanos, que de antemano se ha dicho, una iglesia muy difícil de pastorear, una iglesia muy rebelde que tuvo necesidad de escribir una segunda carta, pero con más autoridad todavía. ¿Por qué? Porque es necesario que a veces el siervo de Dios, hermanos, se ponga sobre sus pies y tenga que hablar las cosas claras como deben de hablarse, por amor al pueblo, por amor al rebaño, por amor a los hijos de Dios nuestro Señor, que muchas veces no se dan cuenta que están, hermanos, quizá desviándose del buen camino, pero que el hombre de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la visión que el Señor pone en él, puede ver el peligro allá más adelante. Y era por eso que el apóstol Pablo les refutaba diciéndole, pues vosotros son el sello de mi apostolado. ¿Qué más quieren que les haga o que les dé? Ustedes son el testimonio viviente de mi trabajo, que se quedó aquí por años en este lugar, atrás de un púlpito, allá aconsejando, visitando, amonestando, motivando. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos, hermanos, un día entrar juntos a la presencia del Señor. Porque este es un trabajo de equipo, mis hermanos. Esta no es una obra personal de un hombre o de un grupo nomás de alabanza que se para enfrente para traer la gloria a Dios, de Dios a nuestro Señor, a nuestros medios, sino que es un trabajo que debe de haber esa reciprocidad, ese entendimiento, mis hermanos, que no estamos aquí para vivir a expensas de nadie, no estamos aquí, hermanos, para lucrar con la fe de aquellos que de buen corazón llegan a buscar su salvación y buscar la bendición de Dios, que estamos para hacer conducto, mis hermanos, para que la obra de Dios se engrandezca y podamos, hermanos, finalmente un día estar por la eternidad con el Señor. Este es el propósito de la existencia del pueblo de Dios aquí en la tierra, porque si hay un pueblo que tiene un potencial, es el pueblo de Dios. Aleluya. Son hombres y mujeres con vidas restauradas, con vidas totalmente regeneradas, con vidas cambiadas, no con nuestras fuerzas, porque somos tan mortales, tan frágiles, tan débiles como cualesquier humano sobre la tierra. Pero la única diferencia es que el Espíritu que está en nosotros, hermanos, aunque este cuerpo esté enfermo, aunque este cuerpo esté cansado, aunque este cuerpo de pronto ya no responda, hay algo interno que nos levanta y nos dice: levántate, sigue adelante, sigue luchando la buena batalla, porque un poquito y el que ha de venir no tardará. Aleluya. El Señor está a las puertas, mis hermanos. No hay tiempo que perder. Todo lo que podamos obrar para la gloria de Dios, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Por eso la petición esta mañana, a principio de este 2024, es: Señor, afirma, confirma la obra de mis manos. Aleluya. No importa que sea la cantidad de lo que usted haga, lo que usted se alcance, hermanos, la ofrenda de la viuda, hermanos, prácticamente
desplazó la ofrenda de los ricos por una simple razón, que la ofrenda de la viuda, hermanos, era el sustento que ella tenía nomás. Eso fue lo que puso ahí en el gasofilacio, en el canastillo, en el cajón, no sé cómo haya sido, gloria a Dios. Pero eso el Señor lo ve, hermanos. El Señor mira las intenciones de nuestro corazón. El Señor no es como nosotros, que a veces menospreciamos o a veces queremos poner en lugares de privilegio a quienes puedan ser de más beneficio. Hermanos, el Señor es el que parte y comparte y reparte y nos da cada quien nuestra parte, aleluya. Solo está en que usted y yo confiemos que hay algo para nosotros, mis hermanos. El Señor no se queda con nada, tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Rey y vayan pasando nuestros hermanos músicos. Gloria a Dios, gloria al Señor. La importancia capital de todo esto, mis hermanos, lo registra en este último versículo que preparamos para esta enseñanza, porque hay mucho más que compartir, pero gloria a Dios, esto es lo que el Señor nos permitió preparar. Nomás dele vuelta unas hojitas para atrás a su Biblia, si está chequeando su Biblia, su teléfono allí, o ahí la pantalla. Capítulo 3, versículo 6 en adelante, mientras instalan los músicos. Hablando el apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto, le declara: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Esto está bueno, aleluya. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores. La versión antigua dice coadjutores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, gloria a Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere, lea conmigo el 14, póngase sobre sus pies, vamos a leer todos el 14. Si permaneciere esta obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice en su Biblia? Recibirá recompensa, aleluya, gloria a Dios. Ahí es donde debe haber el cuidado, mis hermanos, de que el Señor confirme la obra de nuestros hermanos para que esa obra permanezca. Lo que usted edificó con mucho amor, con mucho tiempo, mis hermanos, con sus manos, con sus palabras, con su testimonio, que no venga el enemigo de pronto, nos engañe y que en un ratito lo destruyamos. Y atrás de nosotros, nuestro testimonio, nuestras familias, la iglesia del Señor que también sufre las bajas, el vituperio, mis hermanos, que seamos un pueblo, hermanos, de testimonio, un pueblo que el Señor está confirmando, mis hermanos, no para ser admirado por las gentes, aleluya, aunque hay un texto que dice por allá en el Antiguo Testamento: aviva la obra de Dios que está en tus manos, la cual los hombres contemplan. Más o menos ahí dice el versículo de la Biblia, mis hermanos. Aunque los hombres la vean y digan: mira, este pueblo realmente, este es un pueblo fuerte, es un pueblo unido, es un pueblo organizado, es un pueblo que se sigue levantando, sigue creciendo, gloria a Dios. Pero finalmente la opinión de los hombres son pasajeras. La opinión de los hombres, hermanos, son variables. Un día se nos puede dar una palmada, otro día se nos puede dar una patada, perdón de la expresión. Pero qué cosa, hermano, el Señor, Él sabe lo que le corresponde a cada uno de sus hijos, hermanos, a cada uno de su pueblo. Por eso la obra que hicimos en el 2023 debe de ser superada por lo que habremos de hacer en el 2024, con la ayuda de Dios nuestro Señor, el cual dijo: sin mí nada podéis hacer. Y a su nombre, gloria a Dios. Así que una alabanza, hermanos. Los que sean gustosos, pasar al altar. Vamos a doblar nuestras rodillas. Oremos por los hermanos que están ausentes y también, hermanos, por las visitas que nos acompañan el día de hoy. Vamos orando en el nombre del Señor mientras canta una alabanza a nuestros hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, mi
Maravilloso Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo, por la bendición que nos has dado el día de hoy, de poder traer este alimento a tu pueblo, Señor. Perdone, Padre, si en el medio de tanta palabra hemos hablado algo que no es correcto, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque en la abundancia de palabras no falta el pecado. Más aún así, Señor, yo estoy seguro que usted ha hablado a muchos corazones en esta mañana, de los aquí presentes y también de los ausentes, Señor. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano poderosa. Protégenos, Señor. Líbranos de las garras del maligno. Ayúdanos a seguir adelante. No nos dejes de tu mano. No nos desampares, Señor Dios Todopoderoso. Confirma, Padre, la obra de nuestras manos, Señor Jesús. Queremos llegar, Señor, hasta tu presencia, Padre bendito, llenos de buenas obras, mi Padre Santo. Oh, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, que nueva cada mañana. Gracias por las visitas que están en nuestros medios. Bendíganos, Señor Jesús, y dele, Señor, la fortaleza. Dele, Señor Jesucristo, la respuesta a sus peticiones, en el nombre glorioso de Cristo. No te puedo mirar, Padre bendito, por toda la juventud de esta iglesia. no ha llegado el momento, y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, canto y tiemblo. Hasta el último día que lo tengas aquí sobre la tierra, súplele sus necesidades, Señor Jesús. Guárdalo en el hueco de tu mano poderosa, en Que el nombre de sientes por mí, no sé cómo me amas. Bendice la vida de este varón, Señor. Tú lo conoces, Señor. Conoces su necesidad que hay en él, Que Señor Jesús. misterio Llénalo de tu Santo existe, Espíritu y guárdalo, Padre, en su que entrar, así en su salir, donde quiera que estén sus pruebas parientes, sus tú seres las queridos también. conviertes en calma. Guarda a mis hermanos varones de esta congregación también. Yo sé que tú